sean instrumentadas a través del Banco Central y poder gestionar los flujos de dinero dentro de un territorio. Es decir, lo que nosotros vamos a identificar es a través de la política monetaria y las decisiones que se toman por parte de las entidades y autoridades, es ver cuál es la gestión del dinero y del crédito en la economía del país. La política monetaria tiene una importancia muy relevante, ya que de hecho esto afecta para tener efectos reales y beneficios para los agentes económicos, así como permite el dinamismo de la actividad económica y el control de la inflación. Dentro de los pilares fundamentales y objetivos que tiene la política monetaria son básicamente 4, los cuales vamos a detallar a continuación. Que el primero es el control inflacionario, es decir, que no exista una subida ni una bajada excesiva de los precios. Impulsar obviamente el crecimiento económico a través de la dinámica de liquidez, están incorporando al sistema financiero y a los agentes económicos. Obviamente reducir el desempleo y también tender a mejorar el equilibrio del sector externo. ¿Cómo vamos a lograr el cumplimiento de estos objetivos? Es a través de los distintos tipos de políticas monetarias que disponemos. Tenemos las políticas monetarias expansivas, las cuales buscan expandir la liquidez de la economía, y las contractivas que, por el contrario, lo que buscan es reducirla. De esta manera, lo que se busca es primordialmente realizar un control inflacionario. De esta forma, como ejemplos de la política expansiva, podemos decir que el gobierno central inyecta liquidez a través de la compra de bonos o de la disminución de las tasas de interés o del porcentaje de encaje, que son instrumentos de política monetaria que lo que buscan es dinamizar la economía a través del crédito. Caso contrario, es con las políticas contractivas, como les mencionaba, que se realiza a través de la venta de bonos o el incremento de las tasas de interés o del porcentaje de encaje que limita la concesión de crédito. En cuanto a los canales de transmisión de la política monetaria, están muy ligados a las herramientas que disponen los bancos centrales para su transmisión, como son las tasas de interés. De inicio, una modificación tanto en el corto como en el mediano plazo de las tasas de interés incide en el gasto que pueden tener los agentes económicos. Asimismo, el otorgamiento de crédito con cambios en la política monetaria afecta la oferta y la demanda de crédito, lo cual genera efectos en la liquidez y por ende en los agregados monetarios, que básicamente es la desagregación de la liquidez total de la economía. En ese sentido, el tipo de cambio, que es un instrumento que tiene la banca central convencional, a diferencia de nosotros, lo que busca es modificar este tipo de cambio para poder tener una mayor competitividad y dinamismo entre países que tienen monedas propias. Asimismo, la información a la cual disponen los agentes económicos les permite generar cambios en las expectativas y fortalecer los distintos mecanismos de transmisión de los canales de la política monetaria. Ahora les voy a dar preliminarmente un resumen de lo que tuvo que ver la dolarización y su incidencia en el Banco Central. Como ustedes saben, la dolarización inició desde el año 2000, adoptando el dólar como moneda de curso legal. Sin embargo, previo a eso nosotros teníamos un marco regulatorio, que es la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que estaban orientadas a la liberalización financiera. Esto derivó en la crisis que se presentó en los años 1999 y 2000, debido a su baja supervisión y control bancario y al tener una normativa monetaria y financiera bastante dispersa. ¿Qué efectos tuvo la dolarización en el Banco Central? El Banco Central, al tener una moneda que no es propia para manejar el curso legal de las transacciones, pierde su capacidad de emisión primaria de dinero. Como ustedes deben conocer, nosotros disponemos como moneda propia el sucre. Asimismo, la política monetaria se encuentra limitada a determinados instrumentos. Esto no quiere decir que se deja de lado completamente la política monetaria, sino que se concentra en un determinado número de instrumentos. ¿Qué beneficios trajo la dolarización hacia la economía? Primero, constituyó la dolarización un ancla para el cambio de las expectativas inflacionarias. Es decir, al ya tener un régimen dolarizado, adquirimos estabilidad respecto de los precios y eso permitió realizar un control inflacionario. La dolarización generó más certidumbre en los agentes económicos, es decir, ellos ya tenían más certezas de la dinámica que van a desarrollar en sus actividades económicas al disponer de una moneda fuerte para sus transacciones. La intermediación financiera ya estuvo limitada para la banca a realizar la
captación de recursos y la posterior concesión de crédito. Y de esta manera se eliminó el riesgo de tipo de cambio, el cual en una primera instancia podría generar mayor competitividad, pero en nuestro caso lo que hizo fue depreciar el valor de nuestros recursos y de nuestros bienes. Por eso se eliminó este tipo de riesgo con la dolarización. En cuanto al entorno regulatorio, nosotros tenemos un ente regulador que depende de la función ejecutiva que se creó en la ley reformatoria para el Código Orgánico Monetario y Financiero y Defensa de Dolarización, que se denomina la Junta de Política y Regulación Monetaria. En este sentido, como les digo, depende de la función ejecutiva de este organismo y es el ente rector del Banco Central, lo cual provocó la extinción de la antigua Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Antes estaban combinadas, ahora son dos separadas, y promueve la designación de nuestras autoridades por medio de la Asamblea Nacional. El 12 de octubre del 2021 se designaron a nuestras autoridades, las cuales son Tatiana Rodríguez, Paulina Garzón y Wilson Pérez. Es decir, son las personas que se encargan de la Junta de Política de Regulación Monetaria y a su vez de las directrices que va a tener el Banco Central del Ecuador. En este sentido, ¿cuáles son los objetivos y funciones que tiene la Junta de Política y Regulación Monetaria? Es formular la política monetaria, fomentar y mantener el sistema monetario estable y coadyuvar a la estabilidad financiera. No nos olvidemos que el sistema monetario y el sistema financiero van de la mano. Preservar la integridad de la dolarización y asimismo asegurar el funcionamiento del sistema de medios de pago. Porque como ustedes pueden conocer, todas las transacciones que nosotros realizamos a nivel de las entidades del sistema financiero pasan por el Banco Central, absolutamente todos. Entonces, la idea de la Junta de Política y Regulación Monetaria es asegurar el funcionamiento de este sistema. En cuanto a las funciones que ya tiene el Banco Central bajo el paraguas de las directrices de la Junta de Política y Regulación Monetaria, son elaborar y evaluar la programación macroeconómica en los sectores real, monetario y financiero, fiscal y externo. Instrumentar la política monetaria dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria. También tiene la preservación y la administración de las reservas internacionales, así como de otros activos del Banco Central. Gestionar la liquidez de la economía, monitorear las tasas de interés, como les mencioné anteriormente, este constituye un instrumento de política monetaria, elaborar y publicar investigaciones y estadísticas con el afán de convertirse en un tercero confiable respecto a la técnica de la toma de decisiones en la política monetaria, administrar los fideicomisos de fondos de liquidez en lo que tiene que ver para el sector financiero privado y de economía popular y solidaria, y administrar el sistema central de pagos. Dentro de todas estas funciones que tiene el Banco Central se establecen los tres ejes principales, que son mantener la estabilidad monetaria y financiera, realizar un respaldo hacia el sistema de dolarización que tenemos y cumplir las funciones de asesor técnico para el Estado a través de las distintas investigaciones que no solo las realiza el banco, que ya les voy a detallar más adelante cómo se incluye a la ciudadanía para que participe en estas investigaciones. Dentro del entorno regulatorio tenemos diferencias entre lo que es una banca central convencional y el Banco Central del Ecuador. Dentro de las fundamentales podemos decir que son básicamente la disponibilidad de instrumentos de política monetaria. En general, un banco central convencional tiene como instrumentos las operaciones de mercado abierto, la emisión primaria de dinero, la utilización del encaje, las operaciones de descuento, tipo de cambio, etc. La limitación que tiene ahora el Banco Central al estar en un sistema dolarizado es que no va a contar con la emisión primaria de dinero ni con el tipo de cambio para poder hacer este arbitraje. Sin embargo, una fortaleza ante esta diferenciación que sí tiene el Banco Central del Ecuador es a través de su institucionalidad. Si bien los bancos centrales de todos los países funcionan de manera independiente, el Banco Central, a través de la ley reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, lo que promulgó es su autonomía tanto administrativa, presupuestaria y técnica para hacer este tercero confiable respecto de la toma de decisiones a través de las investigaciones que realiza la institución. Ahora les voy a hablar de los instrumentos de los cuales dispone actualmente el Banco Central para poder realizar su política monetaria y sus mecanismos de transmisión.
En una primera instancia tenemos las tasas de interés. Como les había comentado, variaciones en las tasas de interés, principalmente disminución de la misma, provoca un aumento del crédito que a su vez aumenta la inversión, el consumo, que se deriva en una mayor producción. Dentro de los segmentos que son parte de la concesión crediticia tenemos los segmentos productivos, microcrédito, consumo y vivienda, los cuales tienen un impacto directo en el crecimiento económico, la generación del empleo a través del fomento del desarrollo empresarial, el control de la inflación al realizar inyecciones de liquidez a la economía o contractivamente, fomentar la estabilidad financiera y la inclusión financiera, así como fomentar el equilibrio de la balanza de pagos. Un segundo instrumento que dispone el Banco Central para administrar la política monetaria es el encaje, las reservas de liquidez y el coeficiente de liquidez doméstica. Estos instrumentos tienen dos dependencias, tanto dos para la Junta de Política y Regulación Monetaria y uno para la Junta Financiera. En cuanto a los instrumentos que maneja la Junta de Política y Regulación Monetaria, tenemos el encaje bancario, que constituye un porcentaje promedio semanal respecto de las captaciones de los depósitos que tenemos nosotros, los agentes económicos, dentro de la entidad financiera. Este porcentaje lo deben mantener dentro del Banco Central. También existen las reservas de liquidez, que es asimismo un porcentaje mínimo sobre el total de activos que tiene la entidad financiera respecto de las captaciones, que deben mantener las entidades financieras dentro de su portafolio de títulos de inversiones de carácter público. Y también tenemos el coeficiente de liquidez doméstica, que lo que nos permite es establecer un mínimo de liquidez para que se encuentre en el país, de tal manera de que podamos cubrir necesidades esporádicas de liquidez en la economía. Este porcentaje actualmente es del 60%. En cuanto a las dinámicas, como les comenté anteriormente, cambio en las reservas de liquidez, cambio en el encaje, promueven la recirculación de la liquidez en la economía, propendiendo al aumento de la inversión y por ende del producto. Asimismo, el establecer un porcentaje más alto del coeficiente de liquidez doméstica lo que promueve es que la liquidez total se encuentre dentro de la economía en el país en su mayoría y por ende fomentar la inversión y el consumo y se derivaría en un incremento de la producción. En cuanto a los títulos del Banco Central, son instrumentos que tiene el banco para capturar la liquidez de las X en el caso que haya liquidez excedentaria. Estos títulos del Banco Central se pueden transaccionar a sí mismo para proporcionar liquidez a las entidades financieras por medio de las operaciones de mercado abierto, que es otro instrumento que dispone. En este sentido tenemos las operaciones de reporto, que lo que buscan es atender las necesidades de liquidez de corto plazo que tienen las entidades financieras, y la ventanilla de descuento, que lo que nos permite es dotar de liquidez para el financiamiento del crédito por medio de inversiones en activos financieros que tienen las instituciones financieras. Otro instrumento, aparte de los convencionales que maneja el Banco Central, es la compra de oro no monetario a la minería artesanal. De esta manera se la dinamiza y se le impulsa para poder realizar las adquisiciones a precios justos en mercados internacionales, y que no tengan que estar transaccionando su oro minado en mercados que no sean formales. Y asimismo este oro no monetario pasa a ser parte de las reservas internacionales una vez que se encuentra refinado, y con estas reservas internacionales al final lo que pretendemos es respaldar los depósitos que tenemos nosotros como agentes económicos dentro de las entidades financieras. En cuanto a las investigaciones, como les comentaba, no solo tienen que ver con las que realiza propiamente el Banco Central, sino que la institución lo que busca es involucrar a los distintos actores de la economía del país. Esto se lo realiza por medio de dos mecanismos. El primero es la revista Cuestiones Económicas, que está abierto para realizar investigaciones a nivel del público en general, independiente del rol que puede estar desempeñando dentro de la economía. Esta es una revista indexada, es decir, adquiere prestigio porque tiene diversos filtros para que puedan ser publicadas en otras revistas de reconocimiento internacional. Y las líneas de investigación básicamente son de características económicas. Como podemos ver en la desagregación,
Tenemos la economía monetaria y financiera, la macroeconomía teórica y aplicada, la integración monetaria y financiera, el desarrollo del crecimiento y el bienestar económico, política fiscal y distribución de la renta, economía regional e internacional, economía de recursos naturales y medio ambiente, economía y género. En general, la línea de investigación se basa en las cuestiones económicas. ¿Cuál es el proceso de selección de los distintos artículos de investigación que llegan al Banco Central? Primero se hace una convocatoria por parte de la institución para resaltar los distintos artículos, pasa a una fase de evaluación preliminar para el cumplimiento de requisitos iniciales por parte del editor y unos primeros controles de calidad. Una vez pasan este filtro, pasan a una segunda fase de evaluación, que sería a través de pares académicos, es decir, se socializan los documentos con profesionales expertos en cada materia que pertenecen a la academia para que realicen sus observaciones y comentarios y propongan ajustes para los autores de estas investigaciones. Una vez que se ha pasado este filtro, puede pasar a un consejo editorial donde, en conjunto con el director general, se seleccionan los artículos que van a ser publicados en la revista. Esta revista tiene una publicación semestral y los cierres de convocatoria se establecen que para el 15 de abril salen las publicaciones en junio y el cierre de la convocatoria del 15 de octubre salen las publicaciones en diciembre. Asimismo tenemos el concurso José Corsino Cárdenas, que lo que busca es involucrar a la academia directamente y puntualmente a ustedes como estudiantes de los últimos años de universidad para que refuercen la investigación de características no solamente económicas, sino de temas que estén abiertos y vinculados a la economía, pero no están limitados como en la revista Cuestiones Económicas a estrictamente temas de macroeconomía, por ejemplo. Aquí más se busca la interacción de la coyuntura, análisis sectorial y de condiciones sociales. La convocatoria tiene plazo de remisión de los documentos de investigación hasta el 31 de octubre. A continuación mi compañera les va a hablar ya un poquito más en detalle de las estadísticas. Lo más importante es generar estudios. Justamente gracias a estas capacitaciones vamos a dar esa interacción con los componentes del sector real, monetario, externo, fiscal y demás. Nosotros somos parte de la Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica. Solo quiero comentarles de forma muy rápida. ¿Cuál es la misión de nuestra dirección? Justamente elaborar y difundir información estadística. ¿Por qué será necesario difundir y presentar esta información estadística? Para la toma de decisiones, para los estudios. Y justamente queda abierta la invitación para la participación en estos diferentes espacios que genera el banco y de donde se puede proveer de información específicamente de los diferentes sectores. Los sectores que vamos a revisar, ustedes pueden verlos tranquilamente en la página web del Banco Central, en Información Económica. Revisamos el sector monetario, el sector externo, fiscal y el sector real. Aterrizamos en esta parte a cargo de una persona que es experta en cuentas nacionales. Mi nombre es Angélica Viñar. Entonces vamos a revisar un poco las cuentas nacionales. ¿Nosotros de qué semestre nos estamos visitando? ¿De qué semestre son ustedes, chicos? Sexto. Entonces en sexto ya pude ver que tenemos el PIB, que tenemos el crecimiento económico y demás. Para tener estos indicadores yo requiero utilizar o yo requiero salir con un conocimiento de cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? Básicamente es la descripción de las transacciones de toda la economía. Entonces, similar a como yo hago trabajos de una empresa, lo hago con el país a través de las cuentas nacionales. ¿Qué hago? Básicamente utilizo definiciones y recomendaciones internacionales. ¿Por qué? Como nosotros en una economía, en una contabilidad de empresa, generalmente ¿qué hago? Me adapto, por ejemplo, a las normas internacionales, a las NIF. De la misma forma, cuentas nacionales está atada a las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas. ¿Para qué? Justamente para poder tener una comparabilidad internacional, de tal forma que el crecimiento de los países sí se evidencia conforme sus distintas economías. ¿Será la misma economía la de Colombia, Perú, Ecuador? No.
¿Cuál es la distinción o qué es lo que nos difiere de estos países? Ya, ¿qué más? Cada una tiene su diversificación, su tamaño, pero finalmente el resultado es el mismo. Y es ahí donde podemos decir que una economía está con crecimiento, con un estanque o con una desaceleración, ¿sí? Entonces, en función de esto, yo me adapto en las normas internacionales y puedo presentar de esta forma los resultados que favorecen a la toma de decisiones de las autoridades económicas, de los gremios, de la academia y del público en general. Entonces, en ese sentido, aterrizo un poco más y como ya tengo definido los parámetros, la información y demás, yo digo que sacamos productos. ¿Cuáles son los productos más importantes que nosotros tenemos? El PIB. Sin embargo, el PIB es el marco central, es el escenario fundamental de trabajo, pero yo debo tener también un componente de elementos como son las cuentas anuales, obviamente su resultado será anual, las cuentas trimestrales, las cuentas provinciales y cantonales, matrices especiales como la matriz de contabilidad social o la matriz de insumo producto y unas cuentas o unas matrices extensiones, como por ejemplo las cuentas satélites. En el feriado de Semana Santa, en el feriado que acabamos de pasar del 1 de mayo, ¿qué sector creen que se pudo estimular? Turístico. Perfecto. Entonces, como es una extensión de las cuentas nacionales, esta parte de las satélites es justamente para determinar cuán efectivo fue o cuánto es el comportamiento o cuánto es el aporte de diferentes actividades, en este caso como el turismo en la economía ecuatoriana. El Ecuador actualmente dispone de cuentas satélites de educación, salud, trabajo no remunerado, turismo y cultura. Hay instituciones que obviamente conforme sus estadísticas, sus registros, las van elaborando y el Banco Central otorga el aval metodológico. Entonces, son investigaciones que sirven justamente para la toma de decisiones. Pero ¿cómo, al igual que ustedes como estudiantes, de dónde tengo la información para hacer mis reportes, mis análisis y mi síntesis? Justamente de encuestas o registros administrativos. ¿Por qué encuestas? Obviamente aquí nosotros trabajamos directamente con la institución oficial de facilitar la información como es el INE, como por ejemplo con las encuestas de empresas y establecimientos para saber cuánta cantidad de empresas existe, a qué actividades económicas están atacando. Las encuestas de empleo, obviamente para conocer la coyuntura de esta variable en la economía, así como la encuesta de superficie y producción agropecuaria, encuesta de edificaciones y una encuesta de transporte, entre otras, porque no solo son estos dos únicos insumos, sino son adicionales más. Por otro lado, registros administrativos, que estamos en función de la vanguardia, del creciente acceso a la información, podemos tener las declaraciones de los impuestos. Obviamente esta información es nominada y de carácter reservado, y como nosotros producimos y publicamos datos a nivel macroeconómico, no hay ningún inconveniente. Porque yo no le digo, la empresa X produce tanto y genera tanto de ingresos y demás. No. Nosotros básicamente con esta información, como es de carácter nominado, lo presentamos en forma macroeconómica. También nos apoyamos de estadísticas o de registros administrativos adicionales, como por ejemplo el manejo forestal, para conocer obviamente desde el Estado lo que actualmente tenemos una tala indiscriminada o asimismo el contrabando. Y es un sector de la madera específicamente que está siendo afectado. Registros administrativos educativos. ¿Por qué será? Porque igual se quiere conocer cuál es la cobertura que tiene el gobierno a nivel de salud, de educación y de seguridad. Y demás elementos que me permiten a mí generar la información para tener mis resultados o mis agregados o mis saldos macroeconómicos. Entonces, un poco más adelante vamos a ver cuál era el producto estrella de las cuentas nacionales, el PIB. Pero a partir del PIB yo puedo desglosar estos elementos. Importaciones, elemento fundamental para los procesos productivos de ciertas empresas, así como para conocer nuestra competencia.
Consumo de los hogares. En la actualidad, el consumo de los hogares, es decir, el consumo que nosotros comúnmente hacemos, que voy a comprar ropa, que voy a comprar medicinas, que compro comida, en la educación, todo lo que nosotros gastamos aporta a la economía en alrededor del 60%. Entonces, ¿quién mueve a la economía ecuatoriana? Los hogares. Nosotros, los hogares, como un sector o como un agente de la economía. Entonces, esta variable es bien importante para la toma de decisiones. Asimismo, cuánto consume o cómo está invirtiendo el gobierno y la inversión propiamente dicha o la formación bruta de capital fijo. Por otro lado, también tengo las exportaciones para saber cuáles son nuestros productos estrella, cuál es el comportamiento o las tendencias de mercado, incluso cómo serían nuestras afectaciones con estos acuerdos o con estos nuevos tratados de libre comercio que estamos firmando y demás, van a ser los resultados en estos saldos. Otro elemento importante, el ingreso disponible bruto y el ingreso nacional bruto. Aquí tenemos el pago de los factores productivos del resto del mundo y al resto del mundo. Aquí hay un elemento bien importante que nosotros también analizamos. ¿Quién tiene familia en el exterior? Algunos tenemos, ¿cierto? Y generalmente los que están trabajando en el exterior, ¿qué nos envían a nosotros? Plata. Perfecto, las remesas. Ese elemento igual se verá más adelante, pero forma parte de la economía. ¿Por qué? Porque gracias a ese incentivo, gracias a ese estímulo económico que yo tengo, estoy en la capacidad de ¿qué estaré? De consumir. Exacto. Entonces, tengo esta interrelación de mis saldos o mis resultados macroeconómicos. Pero también es importante saber si mi país está en la capacidad de generar un ahorro o en su defecto. ¿Qué pasa si no tenemos dinero y no tenemos ahorro y tenemos que cumplir con obligaciones? Prestamos. Vamos a tener una ¿qué? Necesidad de financiamiento, por ende, contraer una deuda. Lo que nos pasa a nosotros como resultado de la economía. Aquí solamente una referencia. Si el resultado de la economía es positivo, tenemos una capacidad. Si el resultado de la economía, por otro lado, es negativo, tenemos una necesidad. Perfecto. De esa forma podemos interpretar los resultados o los saldos macroeconómicos. Está tan Como mal yo la tengo estos economía. saldos macroeconómicos, yo necesito construir un poco más de detalles y esto lo puede servir a ustedes. Vamos a construir unos equilibrios. Lleva media hora. De tal forma que yo digo que mi oferta, Mira, es decir, 20. todo lo que produzco, o si no alcanzo a producir, lo importo, debe ser igual a todo lo que yo necesito utilizar. Es decir, puedo tener un consumo intermedio o los insumos que necesito para la producción de bienes y servicios. Puedo hacer un consumo final, lo que yo hago como un hogar. Puedo tener un consumo de gobierno. Puedo tener un componente de inversión o formación bruta de capital fijo. Puedo tener también stocks o existencias. Sí vemos que eso en la contabilidad general es bien importante, mucho más en la de costos, el tema de los inventarios. ¿Sí? Entonces también es necesario analizar esta variable. ¿Por qué? Porque aquí puede estar un gran componente de capital improductivo. Entonces es necesario conocer esta variable, que es bien compleja, por supuesto, pero forma parte de la utilización, así como mis exportaciones. De esta forma se llega al equilibrio macroeconómico de los componentes que me calculan el PIB. No hay que dejar de lado que dentro de toda esta lista de un perfecto equilibrio, aparentemente, hay dos factores importantes que se deben cuantificar y que es bien complicado. No sé si alguien ha notado que en los últimos años una actividad se ha incrementado en el país. ¿Qué actividad será? Resulta que yo salgo a la calle y hay personas que me están vendiendo micas de celular, me están vendiendo pancitos, me están vendiendo ropa. ¿Qué actividad se llama eso? Correcto, la informalidad. Entonces, ¿será fácil cuantificar eso? No. Sin embargo, debemos considerar que todo esto es el compendio de la economía, pero hay factores que es complejo atacarlos y que debemos hacer como que algún esfuerzo
o en su defecto saber que se está escapando algún componente, como en este caso la informalidad y el contrabando. A pesar que hacemos igual estimaciones de contrabando, es complejo identificar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. En las estadísticas que ustedes van a consultar, cuando el profe les mande a revisar nuestros resultados, van a ver justamente esta tabla de utilización, donde describe los equilibrios. Lo que les decía, la oferta es igual a la utilización, con estos componentes mucho mayor a detalle. No se olviden que la economía tenía su principal indicador, el PIB. Y para comprobar que yo estoy calculando perfectamente mis estadísticas o mis indicadores, tengo tres enfoques. El enfoque de la producción, el enfoque del gasto y el enfoque del ingreso. Estos enfoques me van a permitir calcular el PIB. Entonces, por el lado del gasto, sumo el consumo intermedio, inversión, el gasto del gobierno, exportaciones menos importaciones. Por otro lado, por el método de la producción, tengo simplemente mi producción menos mis insumos y más los impuestos. Y por el lado de los ingresos, yo tengo las remuneraciones, tengo el excedente bruto de explotación y los impuestos y las subvenciones. Estos elementos son un poco más, no complejos, pero sí un poco más de detalle para irlos construyendo. Porque para nosotros generalmente lo más común es escuchar el PIB y la cuenta de producción y el valor agregado, ¿cierto? Sí. Pero esa es la primera cuenta del marco central de las cuentas nacionales. Yo luego tengo un sinnúmero de elementos que vamos a ver de forma rápida, donde solamente yo conozco mis saldos. Por ejemplo, en la cuenta de producción yo tengo como resultado el valor agregado bruto o Producto Interno Bruto. En la cuenta de generación del ingreso yo tengo el excedente de explotación o el ingreso mixto. En la cuenta la cuenta de capital o la cuenta de utilización del ingreso, yo tengo el saldo que les decía, que tenemos el ahorro. Y finalmente, en la última cuenta que yo elaboro, tengo lo que les decíamos, el préstamo neto y el endeudamiento neto. ¿Se acuerdan que les decía que es importante tener esta referencia de los signos? Aquí está entonces básicamente el resultado. Y eso lo puede identificar en un compendio o resumen de las estadísticas que están publicadas hasta la fecha, que es el 2020, estos componentes desde sectores institucionales. Aquí, en este apartado, se identifica quién produce, cómo produce, es decir, si las empresas, el sector financiero, el sector gobierno, las instituciones sin fines de lucro o nosotros, los comúnmente denominados, ¿cómo nos llamábamos? Hogares. Entonces, aquí está el resumen y el compendio de cada uno de estos elementos. Solamente quisiera comentarles que actualmente el Banco Central presenta sus resultados como una base 2000. ¿Alguien ha revisado? ¿Qué base nosotros tenemos? ¿Cuál es nuestra referencia? ¿Cuál es nuestro cambio de año base? No. 2007. Exactamente. Es la base 2007. Sin embargo, ¿se acuerdan que yo les mencionaba inicialmente que nos adaptamos a las recomendaciones internacionales? Ahora, gracias a misiones que hemos tenido de los expertos del Fondo Monetario Internacional y de expertos de la CEPAL, surge la necesidad de migrar estos resultados a una base móvil. Es decir, hasta la fecha nosotros presentamos resultados en una base fija y es 2007. Todo lo del 2007 sigue en concordancia hacia adelante. Sin embargo, conforme a las nuevas recomendaciones internacionales, ahora tengo una base móvil que me permitirá otra lectura. Es decir, todo el comportamiento de la economía lo voy a tener aterrizado justamente a mi año anterior. Entonces, es un aspecto bien importante, es un reto para el país, es un reto para la institución y a nosotros, como los hacedores de este trabajo,
es también importante empezar a compartir y socializar con la academia para el perfecto entendimiento de estos resultados que posiblemente saldrán a inicios del siguiente año, y donde vamos a tener una lectura mucho más actual de la economía ecuatoriana. Eso simplemente como un aviso futuro para lo que se nos viene en los próximos meses. Por otro lado, les decía que también es importante la temporalidad de los resultados. Uno de ellos es las cuentas trimestrales. Actualmente, y con lo más reciente que tiene elaborado el Banco Central, son los resultados del cuarto trimestre del 2022. Estos resultados se pueden leer desde tres aristas. Uno, si comparo el trimestre sobre el trimestre anterior. Si comparo el trimestre de un año respecto al mismo trimestre pero del año anterior, y una comparación anual, es decir, todo mi 2022 que tengo resultado respecto al 2021. Estos elementos me permiten conocer cuál ha sido el desempeño de la economía ecuatoriana. Entonces, en este año, el 2022, la economía ecuatoriana ha generado un PIB de 2.3%. ¿Qué significará este resultado? Perfecto, ha tenido un crecimiento. Pero asimismo, pueden notar la gráfica, qué pasó, miren aquí donde estoy señalando, qué pasó durante los trimestres, segundo, tercero y cuarto trimestre del 2020, qué pasó con los resultados de la economía. Bajaron. Decrecieron, desaceleraron. ¿Gracias a qué? Sabemos perfectamente, tuvimos una paralización de actividades gracias a la pandemia. Perfecto. Todos estos elementos yo voy recabando en los resultados de las cuentas nacionales, y uno de ellos las cuentas trimestrales. Este indicador, si bien es cierto, nos da buenas noticias. ¿Por qué? Porque debo seguir impulsando a que siga en esta tendencia de crecimiento la economía ecuatoriana. Ahora, también es importante para nosotros, como estudiantes, para los elaboradores de trabajos, conocer resultados de las cuentas regionales. Entonces, como puedo ver, aquí están las participaciones de cada una de las regiones. Lastimosamente, ¿dónde está a la región a la provincia a la que ustedes pertenecen? Mabura. Está en un componente. El resto de provincias. ¿Por qué? Porque el aporte de Imbabura todavía no alcanza un margen representativo, está alrededor de 1,4%. Entonces, agregamos el resto de provincias para poder tener esta participación. Sin embargo, estos resultados son necesarios conocer, porque aquí yo puedo ver solamente a Imbabura. No se ve el grafiquito, pero aquí les voy a sacar este porcentaje. Ibarra aporta al valor agregado cantonal y al valor agregado provincial con el 61%. Entonces, es importante ver que cuál ciudad se puede dinamizar, potenciar y seguir con propuestas productivas. Ibarra. Pero no puedo dejar de lado a otros cantones como por ejemplo Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Huampiro, San Miguel y Uruqui. No puedo dejar de lado. ¿Por qué no los puedo dejar de lado? ¿Por qué? Porque miren cómo están ahora las actividades económicas a nivel de Ibarra repuntando. Una de las más importantes, construcción. La construcción generará un círculo virtuoso en la economía. Obvio. Entonces, ahí es donde debemos seguir potenciando y atacando. También tengo transporte, tengo el comercio, una actividad bien importante y de mucha relevancia para el país. Entonces, con todos los resultados de la economía, es importante aterrizar que el PIB tiene su comportamiento a nivel general. Aterrizo a mis cuentas provinciales y finalmente puedo atacar con estos resultados, y que nosotros como estudiantes podríamos hacer estudios, propuestas y demás, qué sé yo, con el municipio, el consejo provincial o como universidad, y tener mis elementos de estudio y generar propuestas. Gracias a estos elementos, gracias a estos indicadores que finalmente son la utilización correcta que le dan ustedes los profesionales en formación.
De mi parte, muchísimas gracias. Como comentamos, las preguntas dejaremos al final de este espacio de exposiciones. Ahora... Soy de Ibarra, estudié en el colegio, en la escuela de los hermanos cristianos y luego estudié en el colegio Pedro Gómez La Torre. Me imagino que varios de ustedes deben venir de allá. Y bueno, luego pasé a la Universidad Católica, estudié Economía, luego seguí al exterior, soy bachiller en Economía y entonces ahora voy a estar con ustedes. Doy clases en la Universidad Católica, en la Facultad de Economía y Administración, y también doy de posgrado, así es que ustedes pueden... un trabajo interesante que hay en la facultad es que el nivel académico y el nivel cultural de la gente de Ibarra, de la provincia de Imbabura, es bastante alto. Así es que quizá es bastante reconfortante saber que mucha gente estamos en la academia y sí, hay esas buenas noticias, ¿no? De que la gente de la provincia tiene un buen nivel cultural. Okay. Bueno, creo que ya Angie les había hecho una explicación bastante amplia. La economía se conforma de 4 sectores. El sector real, que ya Angie lo explicó. El sector externo, que lo voy a explicar a continuación, luego el sector monetario y financiero, que lo va a explicar el economista Chan, y el sector fiscal e indicadores, que lo va a explicar el economista Cabezas. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar, y voy a empezar con un poquito de la parte didáctica, ¿no? Ok. El sector externo es uno de los sectores importantes en la economía, al igual que el tema del sector real, es decir, hablamos de las cuentas nacionales que Angie ya les pudo explicar. En este contexto, uno de los aspectos fundamentales que ustedes van a encontrar es que nosotros hablamos de el equilibrio general de la balanza de pagos. Pues, toda la economía tiene un equilibrio general. Entonces, cuando hablamos de equilibrio general, nos referimos a León Walras. Deben haber escuchado a León Walras, ¿verdad? Entonces, León Walras habla de 4 sectores y de 5 mercados, ¿no? El sector privado, sector público, bancos y... ¿qué nos falta? Y los hogares, ya lo explico. Y tenemos 5 mercados de bienes, ¿no? Tenemos el mercado de deuda externa, el mercado de dinero, el mercado de divisas, tenemos el mercado de crédito y el mercado de crédito interno, ¿no? O el mercado de bienes. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice Walras? Si 4 mercados están equilibrados, el quinto lo equilibramos por diferencias. O sea, por la diferencia, con lo que falta cumplimos. Entonces, en el contexto, en la balanza de pagos, nosotros manejamos principalmente 2 cuentas, que es la cuenta corriente y la cuenta de capital y financiera. Entonces, hace un momentito, Angie les explicaba a ustedes sobre el contrabando. En el sector externo, para nosotros, el contrabando se llama comercio no registrado. O sea, técnicamente, no, el contrabando, digamos, es una palabra coloquial, ¿no? Pero nosotros hablamos de comercio no registrado. Es decir, el comercio no registrado es, en otras palabras, el contrabando. ¿Okay? Entonces vamos a ver lo que es la cuenta corriente, que al igual que ustedes deben haber visto la curva ISLN, ¿verdad? Entonces cuando vemos la curva IS se refiere a bienes. Y cuando hablamos de LN, hablamos de dinero. Entonces, en la cuenta corriente también tenemos las mismas características, ¿no? Es decir, vamos a hablar exactamente de todas las transacciones reales. Hago una acotación adicional para que quede claro. Los análisis que nosotros llevamos, tanto de la balanza de pagos como del sector real, lo manejamos por flujos, no son saldos. O sea, son variables de flujo, no son variables de stock. Entonces, saldo stock, ¿no? Flujos es el movimiento, que es lo que pasó. No utilizamos saldo, solamente vemos lo que ha ido ingresando en el país. Ok, y en la cuenta financiera nosotros tenemos básicamente esta parte interesante, que es cómo nosotros también tenemos relaciones con el resto del mundo. En otras palabras, la balanza de pagos lo que hace básicamente es
contabilizar todas aquellas operaciones que realiza nuestro país con el resto del mundo. ¿Está claro? Es decir, ya Angie les habló del mercado interno, les habló del PIB y de algunas cosas. Claro que dentro del PIB también hay una brecha externa, que son las exportaciones y las importaciones. Tenemos el saldo de la balanza comercial. Pero estas dos variables, estos dos agregados son parte, ¿no es cierto?, de lo que ustedes deben tener claro dentro de la demanda agregada o dentro del Producto Interno Bruto. ¿Está? Muy bien. Y luego, como decía, la variable que lo manejamos es errores de emisiones para efectivamente cuadrar la balanza de pagos. Entonces, empezamos viendo, fíjese usted, no, esta es la cuenta corriente. En la cuenta corriente quiero explicar rápidamente. Tenemos la cuenta de bienes, ¿no es cierto?, lo que son los bienes, es decir, las exportaciones de bienes, las importaciones de bienes, que luego les voy a explicar un poquito más ampliado. Y tenemos lo que es el ingreso primario. El ingreso primario son todos los aspectos relacionados con las inversiones, con renta. Y luego tenemos el ingreso secundario, lo que ya Ángel les explicaba a ustedes, ¿no es cierto?, un poquito el tema de remesas que voy a precisar con mayor profundidad. Aquí ustedes observen, si no fuera por los flujos de remesas, que son digamos, este color verdecito que lo ven aquí, ¿no?, este segmento que lo ven aquí, entonces la cuenta corriente de la balanza de pagos de nuestro país sería deficitaria, sería negativa, ¿no? Entonces eso es uno de los temas que lo vamos a revisar a continuación. Aquí ustedes pueden observar, haciendo el balance anual, tenemos una característica importante en este cuadro. Fíjense, tenemos lo que son la balanza comercial, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos, la brecha externa. Ustedes deben haber ya revisado el modelo de 3 brechas, la brecha pública, la brecha privada y la brecha externa. Entonces, en este caso, en la brecha externa, lo que estamos viendo, tenemos las exportaciones petroleras y no petroleras. Ahora Angie les hablaba a ustedes del nuevo acuerdo que todavía no se ha especializado, ¿no?, con el caso de China, no está en rigor con China. Esperamos que unos 5 o 6 meses, dependiendo de cómo se lo lleve. Entonces ahora va a haber entre 7.000 y 8.000 partidas que van a estar libres de aranceles, lo cual al país le va a representar alrededor de unos 140 millones de dólares, digamos, de beneficio, ¿no? Entonces, los acuerdos comerciales son fundamentales para poder llegar a, digamos, a desarrollar lo que es un crecimiento, un dinamismo en la economía. ¿Ah? Ok, bueno, eso lo veremos más adelantito. Miren ustedes, aquí tenemos la balanza comercial. En la balanza comercial, observen ustedes cómo ha venido evolucionando, ¿no? Si ustedes... La petrolera, miren cómo viene la que está celeste, ¿no?, que ustedes sí lo pueden ver a la franja, pero no los números. Y también tenemos la balanza no petrolera, que es la verde, ¿sí? Entonces, el acuerdo comercial con China precisamente está orientado a la balanza comercial no petrolera, es decir, al tema de bienes. Y luego de ellos, los principales productos con los cuales el Ecuador transa a nivel internacional. Tenemos el producto principal, como ustedes pueden ver, es el camarón. Luego tenemos banano y plátano. Y luego tenemos los productos mineros y enlatados de pescado. Entonces, básicamente, estos son los productos que más se transan a nivel internacional en temas de comercio exterior. Y ustedes pueden ver aquí una diversidad o una gama de productos, ¿no?, como aportan, digamos, en el tema del comercio exterior. Muy bien. Aquí ustedes van a ver, ¿ustedes se acuerdan del plano cartesiano que nos enseñaban en la escuela? Sí. El plano cartesiano tiene cuatro cuadrantes, ¿verdad? Sí. Entonces, como voy a explicar las variaciones, entonces hay variaciones positivas, hay variaciones negativas. Y esto, para poderlo graficar, entonces me imagino que el profesor Dávalos debe haberles explicado ya el tema de cómo los economistas utilizamos el primer cuadrante y luego le damos la vuelta para poder explicar, pero obviamente es lo mismo. Entonces, miren, en este primer cuadrante, ¿no?, donde tenemos positivo, positivo,
acá tenemos positivo, negativo, acá negativo, negativo y acá positivo, negativo. Entonces vamos a ver exactamente cómo estas variaciones, hablando en términos relativos, ¿no? Podemos observar que los principales productos que han generado un crecimiento positivo es el camarón, el café y elaborados. Camarón es la primera fuente de ingresos de divisas del país. Y luego tenemos un problema del cacao, ¿no? Vemos que ha habido un decrecimiento en el cacao y también tenemos un problema en banano y también en atún y pescado. Es decir, cuando ustedes deben haber visto cálculo, ¿verdad? Cálculo diferencial. Cuando uno tiene la primera derivada, ¿qué es lo que está obteniendo? La utilidad marginal. Sí, las cuestiones de primer orden, y luego igualamos a cero para sacar la diferencia, sí, pero ustedes habrán visto que la primera derivada, lo que nosotros nos está diciendo, la segunda derivada, vemos si es que es positiva o negativa la función, y la tercera derivada vemos si es cóncava o convexa, ¿no? Entonces lo que vemos aquí básicamente es exactamente eso. ¿Cómo estas variables, ustedes deben conocerle como costo marginal, como ingreso marginal, cuando derivamos la función de ingreso total o ingreso o costo total? Entonces lo que hacemos es básicamente sacar las diferencias, ¿no? Y acá vemos bienes no tradicionales. Fíjense, el minero es uno de los productos que actualmente está generando mayor preponderancia en la economía. Tenemos manufacturas en metal y aquí tienen todos los otros productos que están, digamos, en la lámina, ¿no? Y miremos las importaciones. ¿Qué pasa con las importaciones? Uno de los temas importantes es que a veces cuando hablamos de importaciones, nosotros debemos tener muy claro que importamos combustibles y lubricantes, importamos materia prima, también como Angie les decía a ustedes que en la provincia de Imbabura o en Ibarra la construcción está en avance. Aquí se observa claramente que uno de los temas importantes, digamos, es la construcción. Y aquí observamos claramente, ¿no es cierto?, cómo viene evolucionando. Hay 4 sectores fundamentales que analizamos acá en el banco, en el sector externo, y tomamos en cuenta lo que son bienes de consumo, materias primas, bienes de capital, combustibles y lubricantes. Estos cuatro sectores son fundamentales para entender, ¿no es cierto?, el comportamiento de la economía internacional. Muy bien. Entonces, hasta aquí el tema de bienes. Y voy a entrar con el tema de lo que son los flujos de remesas. Siempre en balanza de pagos, flujos. En sector real, flujos, excepto en los otros sectores que ya lo verán. Muy bien. Entonces, observen ustedes, en el año 2022, ¿no?, tuvimos un récord histórico del ingreso de divisas. Recuerden ustedes que en el año 2020, ¿no?, Angie les explicaba que el Producto Interno Bruto tuvo un decrecimiento, tuvo una caída, digamos, ¿no? Pero en cambio nosotros vamos observando cómo en estos años vamos creciendo. Claro que el análisis que hace Angie es en términos reales, ¿no? Nosotros, estos son en términos nominales. Entonces, observen ustedes que para este año 22 hemos superado a 4.744 millones, lo que en parte ayuda al tema de la oferta de dinero. Hace un momento les hablaban a ustedes de dolarización. Entonces, una fuente de divisas, una fuente de ingresos que llega al país, básicamente es la dolarización, es las remesas. Entonces, en este contexto vamos viendo cómo las remesas van a tener una tendencia creciente. ¿A qué podríamos aducir que sigue creciendo las remesas, verdad, chicos? La migración, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál sería un determinante macroeconómico para que crezca la migración? La falta de empleo. Si la tasa de desempleo es alta, entonces la gente va a tender básicamente a salir, ¿ah? Y entonces, fíjense ustedes, los países de donde provienen mayoritariamente las remesas es Estados Unidos, que aborda alrededor del 70%. Y luego tenemos España con un 16.51%. Noten ustedes cómo va cayendo la participación de España,
Bueno, Italia también, que no es mucho, pero España prácticamente es esto, ¿no? Y recuerden ustedes que aumentó la migración por el tema de las vacunas en el año 2021. Por ejemplo, a los profesores en el mes de julio nos vacunaron en la universidad y en agosto recién empezó para el público, ¿no? Entonces, claro, esto hizo que aumente el flujo de migrantes, especialmente a los Estados Unidos. ¿Va? Muy bien. Luego también tenemos, y aquí voy a hacer un alto para hacer un pequeño tema académico. A ver, ustedes habrán escuchado que tenemos mucha gente venezolana, mucha gente peruana, gente boliviana, también africana, asiática. Entonces, aquí viene uno de los aspectos importantes y quiero tomar con ustedes, que se llama la residencia. Residencia. Si un venezolano está trabajando acá en el Ecuador, ¿de dónde será la residencia de él? ¿Será ecuatoriana o será venezolana? Venezolana. ¿Sí? ¿Están seguros? No, la residencia dan cuando ya viven cierto tiempo en el país. Entonces van a pasar de sexto A a sexto B. Chicos, nosotros medimos la residencia en función del interés económico. Un venezolano que está acá, ¿dónde está el interés económico? Entonces la residencia de este venezolano es ecuatoriana. Ahora ya pasaron de sexto A a séptimo A. Muy bien. Entonces, chicos, el tema pasa por eso, ¿no? Es decir, nosotros seguimos una metodología internacional para poder explicar y compilar estos flujos que de alguna manera explican en realidad el contexto. Y los estudiantes, ustedes son estudiantes, todos hemos sido estudiantes en su momento. Javier también ha estudiado en la universidad que estudiamos con Pablo en la Torcuato Di Tella. Cuando estudiábamos en Argentina, ¿cuál era nuestra nacionalidad? ¿Ecuatoriana o argentina? ¿Y residencia? Ecuatoriana. Ecuatoriana. ¿Dónde está mi interés económico? Porque yo solo fui a estudiar con Javier en Argentina, pero mi residencia, mi interés económico estaba acá, ¿sí ven? O cuando una persona sale, digamos, a algún hospital, ¿no? Digamos a Houston, esta persona, ¿dónde está? ¿El residente de qué país es? De Ecuador, porque el interés económico está aquí, solamente está en tránsito en el tema de su salud. ¿Está claro? Entonces, asimismo, nosotros tenemos la presencia de varias nacionalidades, especialmente venezolanos, colombianos, mexicanos, peruanos, asiáticos y africanos. Entonces, noten ustedes que también, así como los ecuatorianos llegan a Estados Unidos, a España, a Italia, a otros países de Europa, igualmente llegan también acá a nuestro país a trabajar. La dolarización es un tema bastante interesante que ha movido a muchas personas a venir a trabajar acá en el Ecuador. ¿Okay? Entonces, observen ustedes que el flujo que se envió al resto del mundo significó 630 millones de dólares, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante. Aquí tenemos, fíjense ustedes, tenemos unos dos cuadros en el que explicamos, así como las remesas que vienen del exterior, que son Estados Unidos, España, Italia y otros países. Así también tenemos acá hacia dónde van las remesas. Van a Colombia, van a México, van a Perú y a otros países. ¿Por qué no aparece la Venezuela? No, ¿Cuál será la razón? no han podido emigrar. ¿Cómo? Es que solo viajan por tierra. No. Sigue en Venezuela la mayor cantidad de población. A ver, el tema es el siguiente, chicos. Como ustedes saben, hay mucha volatilidad. La tasa de inflación que tiene Venezuela supera los 150%. Entonces, básicamente, ¿cuál es un asunto? Es un asunto de estrategia, ¿no? Las transferencias que se envían de aquí hacia Venezuela no llegan a Venezuela. Llegan a Cúcuta, que es límite con Venezuela, o llegan a Bucaramanga, que está cerca de Cúcuta, precisamente porque hay un mercado negro que paga una mejor cotización. ¿Ah? Entonces, esa es la razón por la cual no vemos a Venezuela, pero hay un gran componente de estas remesas que están que se quedan en Colombia, pero por el efecto que les digo, o que les comento. Los que están migrando Muy bien. son los que salieron de la casa.
Entonces, claro, un poco a uno le llama la atención, ¿no es cierto?, qué pasó con las remesas en nuestra provincia. Entonces, noten ustedes, fíjense que Otavalo, claro, Otavalo es la cultura otavaleña, ellos tienen una característica que son sedentarios o nómadas. Son nómadas, o sea, la característica de ellos es que todo el tiempo siempre estuvieron andando por todo el mundo, ¿verdad? Con su música, con sus artesanías, con sus textiles. Entonces, Otavalo recibe 33.73 millones y en el caso de Ibarra, el 26.26 millones. Noten ustedes que hay una concentración. Si ustedes utilizan Helfindal y Hirschman, entonces analizamos la concentración de las remesas y fíjese lo que representa Atuntaqui, Cotacachi, Pimampiro y Urcuquí, ¿no? Urcuquí es, bueno, es un cantón nuevo, pero es muy marginal la salida de gente de ahí. De Pimampiro también, ¿no? Bueno, Pimampiro es más, quizás la provincia de Quilapue es la provincia más linda del Ecuador después de Galápagos. Entonces, el tema pasa porque nosotros tenemos una diversidad bastante interesante. Atuntaqui textiles, Cotacachi textiles, Pimampiro es agropecuaria y Urcuquí agropecuaria. Y como señalaba Angie, ¿no es cierto?, Ibarra es comercial y en Otavalo tiene una combinación de comercio y agricultura. Entonces, es interesante poder explicar el contexto de nuestra economía. Luego tenemos, aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, la distribución de las remesas. Por ejemplo, ¿en dónde se reciben más remesas? Principalmente en Guayas, Pichincha y en Azuayo, ¿no? Aquí están las que el color lo indica y aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, la provincia de Pichincha es la que más recibe dentro de nuestro de sectorización que hacemos, y aquí está la provincia de Imbabura que está al lado de Carchi. Entonces es un tema bastante interesante para poderlo analizar, y a veces hay chicos que hacen tesis sobre remesas o algún tema en particular, entonces pueden escribirle a Angie para poderles facilitar las bases. Y bueno, y luego hablamos de la inversión extranjera directa, ¿no es cierto? El tema de la inversión extranjera directa es un tema muy fundamental. Es decir, es otra forma de ingreso de divisas al país. Y observen ustedes que en el año 2022 tuvimos el ingreso de 788 millones. El tema es el siguiente: nosotros, de acuerdo a la metodología, lo que hacemos es compilamos la inversión extranjera en términos netos. Entonces, ¿será que hay en algún año una inversión extranjera negativa? ¿Sí o no? No. Debería haber. Sí, claro que hay negativa. Porque si hubieron pocas entradas y más salidas, la diferencia es negativa. ¿Ven? Entonces, en este contexto, ustedes van a ver exactamente en esta lámina de dónde los inversionistas extranjeros están invirtiendo principalmente acá en el Ecuador. Y aquellos colores que están más profundos, como por ejemplo Canadá, ¿no? Canadá invierte en el tema de minería, acá tenemos de agricultura, bueno, aquí tenemos un conjunto, ¿no? Y básicamente, como les comentaba a ustedes pueden observar cómo los diferentes sectores, ¿no?, de la economía, fíjense, por ejemplo, el sector minero, que ahora ya está en producción, especialmente con este proyecto, ya está en producción, Frutas del Norte, que queda en Zamora, entonces se está repartiendo utilidades, por eso es que la inversión extranjera en este caso es negativa. Bueno, espero que les haya quedado claro. Si no les ha quedado claro, entonces vamos a volver a repetir después de la intervención del economista Chan. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, chicos. Del sector monetario y financiero. El sector monetario y financiero está dividido pues en el sector monetario y financiero, sistemas de tasas de interés y estadísticas de inclusión financiera. Con respecto a lo que significa las estadísticas monetarias y financieras, constituyen una herramienta para la definición y el seguimiento de la política económica. Sintetizan todas las transacciones financieras que el Banco Central del Ecuador, los bancos comerciales y las demás entidades financieras realizan con el resto de agentes económicos. ¿Cuál es el objetivo de tener estas estadísticas?
En primer lugar, proporcionar información sobre agregados monetarios de dinero y crédito, identificar una medida del volumen de liquidez de la economía y elaborar también información sobre el flujo de los fondos intersectoriales de la economía, sobre los sectores colocadores de recursos y de los demandantes de liquidez. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la parte del sector monetario, específicamente del balance a las cuentas monetarias. Las entidades y toda la parte que reportan la información al Banco Central nos remiten balances contables, ¿no? Estos balances están constituidos tanto en la parte de activos como pasivos. En la parte de activos tenemos los fondos disponibles, valores de crédito, otras cuentas por cobrar. Y para los pasivos tenemos obviamente las captaciones, préstamos bancarios y otras cuentas por pagar. Todo esto nos ayuda a obtener el balance sectorial, que de igual manera está dividido en activos, que constituyen todo lo que es el sector público, sociedades financieras, sector privado, no residentes, pasivos. En la parte de pasivos está el sector público, de igual manera sociedades financieras, sector privado y no residentes. Con todo esto podemos obtener las cuentas monetarias. Estas cuentas monetarias están divididas en activos externos netos, activos internos netos y finalmente los pasivos financieros. Con esta información estadística también podemos elaborar o tener como referencia el panorama financiero, que está constituido por el panorama monetario, que a su vez se encuentran las cuentas monetarias del Banco Central del Ecuador, las cuentas monetarias de otras sociedades de depósitos. Estas otras sociedades de depósitos están constituidas por bancos, por Banecuador, sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. Por otra parte, el panorama de otras sociedades financieras está constituida por la CFN, el BEDE y el BEDE, sumamente BEDE. Con respecto a las reservas internacionales, no son otra cosa que los activos líquidos que tiene el Banco Central del Ecuador y que respaldan los pasivos exigibles. Actualmente, las reservas al 30 de abril están en 8.054.89 millones. Así también podemos obtener los principales agregados monetarios, que esta información es súper valiosa, que constituyen tanto las especies monetarias en circulación, que son billetes y monedas en poder de los agentes económicos, la liquidez total, que está conformada por la suma oferta monetaria, que M1, y el cuasi dinero, es decir, todos los depósitos y las captaciones que los sectores tenedores de dinero mantienen en el sistema financiero nacional. Así también tenemos lo que es la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero a disposición inmediata de los agentes para realizar transacciones. No es otra cosa entonces que la suma de especies monetarias en circulación, la moneda fraccionaria y los depósitos en cuenta corriente. Podemos observar aquí en el gráfico los valores que, por ejemplo, para la liquidez total están en 76.768.8 millones. En cuanto a la oferta monetaria está en 30.788.2 millones. Y en las especies monetarias en circulación está en 18.995.9 millones. Ahora, vale recalcar, espero al final poder entrar a la página del internet si es que no hay alguna interferencia y poderles indicar cómo pueden ingresar a la página web para obtener toda esta información y puedan ustedes hacer las respectivas consultas. Sin embargo, para poder acceder tienen que dirigirse a la página oficial del Banco Central, que es www.bce.es. En información estadística nos dirigimos a la parte del sector monetario y financiero y pueden encontrar toda esta información ya disponible para que puedan hacer las respectivas consultas. En cuanto a, como les había comentado, el sector monetario y financiero está también constituido por el sistema de tasas de interés. Las tasas de interés o de colocación es aquella que nos cobran los intermediarios financieros por las operaciones de crédito que conceden. ¿No? Dependen de la capacidad de pago, del costo de captación, de encajes, costos por mantener dinero en efectivo, los costos operativos, las ganancias. También tenemos lo que es la tasa de interés pasivo de captación,
que es la que pagan los intermediarios financieros a los depositantes del ahorro y dependen obviamente de la tasa activa, los costos de operación y las necesidades de fondeo. Y por ende tenemos el margen de intermediación, llamada también SPID, que es la diferencia entre la tasa activa y pasiva. Aquí podemos observar más o menos la tendencia, está desde el año 2016 hasta la presente fecha, de lo que es la tasa activa y la tasa pasiva, con obviamente la tasa convencional. En cuanto a la tasa activa referencial, la tasa activa referencial es la misma del segmento productivo corporativo. La tasa pasiva referencial es la tasa promedio ponderado por el monto de las tasas de interés efectivas pasivas remitidas por las entidades del sistema financiero nacional para todos los rangos de plazo. Tenemos la tasa de interés legal, que es la tasa de activa referencial para el segmento productivo corporativo, y también tenemos lo que es la máxima convencional, que es la tasa activa efectiva máxima del segmento productivo corporativo. Aquí vale recalcar una información muy importante, es que cada jueves el Banco Central del Ecuador recibe información por parte de las entidades financieras, tanto de bancos públicos y privados, las cooperativas y mutualistas. Toda esta información es con un corte semanal y envían tantas las operaciones activas como pasivas de esa semana. Con esta información nosotros hacemos la elaboración de los reportes estadísticos que lo pueden encontrar en la herramienta interactiva que más adelante les voy a señalar en qué parte se encuentra. Esta información es sumamente relevante porque así podemos conocer dónde o qué entidad está cobrando una tasa muy alta o qué entidad está cobrando una tasa muy baja, cuál es la mejor tasa de interés en la cual podemos sacar un crédito, o así también para hacer ahorros, a qué plazo y a qué entidad podríamos hacerlo para obtener una mejor tasa o un costo de oportunidad. Si ustedes observan aquí, cada mes el Banco Central del Ecuador, con todas estas estadísticas recibidas, hace un corte y calcula el promedio ponderado para sacar la tasa referencial de los 13 segmentos de crédito que actualmente tiene el país. Entre estos segmentos del crédito tenemos el productivo corporativo, empresarial y pymes, tenemos el consumo, el educativo social, el segmento de vivienda de interés público, social, tenemos el inmobiliario, el microcrédito minorista, el de acumulación ampliada, acumulación simple y finalmente de inversión pública, que únicamente dan referencia a este segmento de crédito, lo que es el Banco de Desarrollo, ¿no? Es la tasa de interés a la cual se cobra por obras específicamente. Más acá, ustedes le pueden observar, nos dan las tasas máximas. Estas tasas máximas las establece la Junta mediante un cálculo con su metodología, ¿no? Entonces, ninguna entidad financiera puede sobrepasar la tasa máxima de X segmentos de crédito. Por ejemplo, no podría dar un crédito, una entidad financiera para el segmento de crédito corporativo a más del 9.29%, ¿sí? Porque recurriría ya en una falta a tal punto que podría ser llamado usura. En la parte de abajo de este mismo enlace podemos encontrar todo lo que es las tasas referenciales de las tasas pasivas que pueden estar los depósitos a plazo, los monetarios, las operaciones de reporte, etc., ¿no? Y también a los diferentes plazos. En esta parte de aquí ustedes las pueden encontrar. Más adelante voy a ver si es que ingreso a la página web para que puedan ingresar. Si ustedes ingresan a www, a la información estadística y al sector monetario y financiero, se pueden dirigir a esta parte en donde dice tasas de interés y pueden tranquilamente ver la herramienta interactiva que la pueden determinar a qué entidad o a qué segmento de crédito. Es importante también establecer aquí que ustedes pueden obtener la base de datos de esa información. Eso es súper valioso porque ustedes pueden así hacer investigaciones o pueden hacer cualquier tipo de consulta, ¿no? de meses anteriores o de años anteriores inclusive.
Esta es el formato, o mejor dicho, la pantalla con la que se presenta la herramienta interactiva. Podemos ver que está dividida en la parte de aquí por semana, que les permite hacer la selección de la semana. Está con 8 semanas para que ustedes puedan elegir el segmento de crédito, el sector financiero, el tipo de entidad, el tipo de segmento y la entidad. Aquí ustedes van a poder observar lo que es la tasa efectiva, activa efectiva para ese segmento de crédito, para esa entidad y para esa fecha, ¿no? Igual la tasa nominal, el monto total, la tasa efectiva máxima que ya habíamos establecido. Hay un dato importante también para lo que es la tasa efectiva máxima. Eso cada 6 meses modifica, ¿no? Eso no es una tasa que va a estar totalmente constante durante todo el año, por ejemplo, no tiene su variación, cada 6 meses. Y pueden ver aquí ustedes la tendencia, en este caso está por plazos, en cuanto a la tasa efectiva, en este caso del segmento de consumo, cuál ha sido la tendencia histórica, ¿no? Igual en cuanto al monto promedio de operaciones por plazo. En esta parte de aquí ustedes pueden hacer la selección de diferentes cuadros o diferentes gráficos que le dan esta información. De igual manera aquí pueden hacer el cambio para irse no solamente de las tasas activas, sino que pueden cambiar en esta parte las tasas pasivas. Esta información la pueden obtener tanto mensual como semanal. Ahora bien, en cuanto al sector monetario y financiero, esta parte de la inclusión financiera es sumamente importante. Se ha hecho un esfuerzo en recaudar información de igual manera, en este caso trimestral, de todas las entidades financieras que nos puedan ayudar con estructuras que nos faciliten variables que podamos nosotros determinar en lo relacionado a la inclusión financiera. Ahora bien, en nuestro cálculo hacemos cuatro diferencias, ¿no? O estamos enfocados en 4 puntos. En este caso es el acceso, que es la capacidad para acceder a los productos y servicios financieros, considerando diferentes o posibles barreras. Aquí Al arriba, uso, acción dice. que corresponde a la adquisición, contratación y frecuencia de la utilización de los diferentes productos financieros por parte de las personas en las entidades financieras. Tenemos la calidad, que es la característica de los productos y servicios, así como de las relaciones entre los usuarios y las entidades financieras. Y finalmente tenemos el otro pilar, que es el bienestar, y este se refiere a los efectos sobre la calidad de vida de los usuarios y o productividad de las microempresas. Así también vemos, bueno, la fuente de información específica. Está la Superintendencia de Bancos, está la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la CERTIPS y el INE, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ahora bien, en cuanto al pilar del acceso, tenemos aquí una variación, o mejor dicho, está constituido por el acceso a puntos de servicio, que no es otra cosa que el número de puntos de atención, acceso a puntos de servicio por cada 1.000 de kilómetros, que es el número de puntos de atención por cada 1.000 de kilómetros, acceso a puntos de servicio por cada 10.000 habitantes mayores a 15 años. Entonces, toda esta información la podemos obtener de manera desagregada a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial. ¿Sí? Es así que nosotros podemos ver los puntos de atención, las oficinas, matriz, sucursales de agencias, los cajeros automáticos, los corresponsales no bancarios y solidarios, terminales de puntos de venta. En la página web también ustedes pueden encontrar esta información, pero bueno, un poco para resumir qué es lo que contiene la información de inclusión financiera, vemos aquí, por ejemplo, en este gráfico, que para el 2019 tenemos 37.133 puntos de atención y que se ha incrementado en 2022 en 52.734. En cuanto a los puntos de atención por tipo, también tenemos para el año 2022, de esta manera, que el 72% corresponde a corresponsales no bancarios, ¿no? Aquí vemos que también podemos tener los puntos de atención por provincias, ahí la desagregación. Y
también los indicadores de inclusión financiera, que es el uso, en donde está constituido por personas con algún grupo financiero, personas con algún producto financiero de captación, personas con algún producto financiero de colocación, personas con algún producto financiero. De igual manera, desagregado a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial. Esta información es trimestral, ¿no? En cuanto a esto, también podemos observar, bueno, aquí hay diferentes gráficos que hablan por sí solo. En este caso, por ejemplo, en este indicador, hay personas con algún producto financiero de captación. Vemos para el cuarto trimestre, recuerden que la información es trimestral, ¿no? Para el cuarto trimestre del 2022 tenemos que el 68.5% son productos financieros de activos totales, y que corresponde a esos productos financieros de activos totales el 34.7% a hombres y el 33.8% a mujeres. Vemos también que, por ejemplo, en este gráfico vemos las personas con algún producto financiero de colocación o créditos vigentes, en donde nos manifiesta en la primera tendencia al cuarto trimestre del 2022 que el 31.7% son créditos vigentes, y de eso el 17.0% corresponde a hombres y el 14.7% a mujeres. Es importante esta información de inclusión financiera porque nos permite ver cuán desiguales estamos en cuanto al género. En este caso, por ejemplo, el 50.4% de la población son mujeres frente a un 49.6% de hombres en el año 2022. Eso es lo que estamos obteniendo en cuanto a la población. Y también podemos observar en este cuadro el 71.2% de clientes mayores a 15 años tienen algún producto financiero de uso frecuente, ¿no? A nivel de género vemos que cada año se va acortando esta brecha. Actualmente hay una brecha de 1.08%, que casi iguala en este caso a lo que tenemos producto financiero, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces, como les había indicado, también pueden observar esta información en inclusión financiera dentro de la página web. Tenemos el boletín de inclusión financiera y el estudio de demanda de los servicios financieros. Y al hacer clic ahí pueden encontrar ya toda la información. Actualmente está en Excel, pero se pretende que más adelante haya ya una herramienta interactiva como de tasas de interés. Entonces voy a salirme un ratito de la presentación y voy a indicarles